más preparadas e informadas estén las personas, mejor podrán solventar las situaciones de imprevistos. Educarse e informarse son las mejores herramientas para responder hábilmente ante cualquier ocasión inesperada. Es momento de hacer una pausa, pero en la próxima parte estaré conversando con la doctora María Carolina Maldonado, médico internista y cardióloga. Recuerde nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB, mi cuenta personal, @bealugo. Ya volvemos. ¿Cómo actuar ante una emergencia médica que ocurre en casa? Me acompaña la doctora María Carolina Maldonado, médico internista y cardióloga. Doctora, bienvenida. Gracias por la invitación. ¿Cuáles son los signos o síntomas que nos indican que estamos ante una emergencia médica? Bueno, lo importante es primero conocer qué patologías presentan nuestro grupo familiar o con los que convivimos, si son problemas cardiovasculares crónicos, problemas metabólicos, para así poder saber actuar en el momento que se presenten unas complicaciones. En cuanto a las complicaciones más frecuentes con las que podemos, o emergencias más frecuentes con las que podemos enfrentarnos, son las cardiovasculares en primer lugar, porque ya que son la primera causa de consulta y morbilidad en nuestro país. Saber la presencia, si son pacientes hipertensos, saber los síntomas que ellos pueden referirnos cuando están en una emergencia hipertensiva, como dolor de cabeza, sensación de pesadez a nivel del cuello, tener un monitor de toma de tensión en casa y así poder saber si necesitamos o no pedir asistencia médica. Generalmente los pacientes con enfermedades crónicas saben o conocen cuáles son sus síntomas de alerta, entonces para poder actuar. Si presentan cifras tensionales solamente altas, pero no tienen ningún otro síntoma asociado, podemos manejarlo con previa comunicación de su médico tratante en casa, colocar algún medicamento debajo de la lengua que nos ayuden a bajar las cifras tensionales y tratar otros síntomas asociados como dolor de cabeza. Ante las emergencias metabólicas, que también es otra causa muy común, como son los pacientes diabéticos, ellos también generalmente conocen cuáles son sus síntomas de alerta y su núcleo familiar también debe conocerlo. Generalmente cuando estamos ante la presencia de cifras de azúcar alta o hiperglicemia, el paciente no presenta mayor síntoma. Presentan más síntomas es cuando la azúcar está baja o la hipoglicemia. Generalmente estos pacientes saben que comienzan a sudar frío, tienen mareo, pueden tener sensación así como de desvanecimiento o pérdida de la conciencia y también generalmente estos pacientes cuentan en casa con los glucómetros. Esas situaciones ellos también conocen si o no respira y si tiene o no pulso. Esas son las tres primeras medidas básicas que tenemos que tomar en cuenta. Enseguida, al mismo tiempo, si estas situaciones se presentan, si el paciente tiene una respiración agitada, si el pulso es irregular, inmediatamente o paralelamente llamar a los servicios de urgencia para ir agilizando la atención médica del paciente. Lo importante es tenerlo en un lugar cómodo, donde no haya objetos alrededor, donde el paciente pueda hacerse daño. Mantener la vía aérea permeable, si el paciente no colabora mucho porque tiene alguna alteración del estado neurológico, tratar de mantener la vía aérea permeable, que no se vaya a morder la lengua, colocarlo en una posición por si el paciente tiene algún tipo de vómito, no broncoaspire. Generalmente lo solemos colocar si no tiene ningún traumatismo a nivel de la columna o del cuello, los colocamos de medio lado para garantizar la vía aérea y que si el paciente llega a tener un vómito, él no broncoaspire. Y por supuesto, tener el ambiente lo más despejado posible para mantener la mayor aire al paciente. Doctora, además de conservar la calma, ¿qué tan importante es saber las técnicas de primeros auxilios? Y preguntarle si usted considera que todos deberíamos manejarlas. Sí, es muy importante, salvan vidas en medicina y sobre todo también en cardiología, que son, como te comenté, las principales causas de consulta. El tiempo es vida. O sea, si nosotros tenemos conocimientos básicos o el grupo familiar tiene conocimientos básicos de primeros auxilios, eso le puede salvar la vida al paciente. Saber conocer cuándo el paciente tiene o no pulso, reconocerlo, dónde medirse el pulso, tocar al paciente, generalmente lo podemos hacer aquí a nivel radial o a nivel cervical, tocar el pulso, acercarse a ver si la respiración es constante y regular
y conocer en caso tal de que esto no esté presente, que el paciente no tenga ni pulso regular y la respiración sea irregular, conocer las medidas básicas como son las compresiones y el manejo de la vía aérea. Siempre es bueno mantenerse informado porque, como te digo, eso salva vidas. Generalmente, ahorita contamos con la facilidad del internet, tenemos mucha información, buscar información médica que esté certificada, leer, conocer cuáles son las medidas de urgencia mientras llega el personal médico a asistir la emergencia. Si realmente podemos prepararnos ante una emergencia, no esperar Sí. que llegue, ¿verdad? Sí, por supuesto, siempre es bueno tener en casa las medidas básicas, si el paciente es hipertenso, tener medicamentos que se coloquen debajo de la lengua para bajar la presión mientras llegamos al centro asistencial, si el paciente es diabético, contar con insulinas de acción rápida, que son subcutáneas que se inyectan en el tejido adiposo a nivel del abdomen, por si las cifras de glicemia están bastante elevadas mientras llegamos al centro asistencial, contar con alimentos o sustancias dulces por si es todo lo contrario, hipoglicemia, pacientes en los cuales también tengan patología neurológica como pacientes que convulsionen, contar con los medicamentos para tratar la convulsión mientras llegamos al lugar de asistencia. Doctora, nuestro equipo de producción tuvo la oportunidad de conversar con Helio Pimentel, él es especialista en seguridad y salud en el trabajo, y él nos habló sobre todo aquello que debería estar en nuestro kit de emergencia en casa. Vamos a escuchar qué nos dijo. Hola Bea, muy buenos días a ti y a toda la gente que sintoniza AM por Globovisión. Vamos a hablar de la importancia del kit de primeros auxilios, pero primero recuerda que en caso de emergencias debes evaluar la escena, ver que no haya peligros ni para ti ni para el lesionado, llamar al 911. Sí, el 911 es el número de emergencias en Venezuela y por supuesto conservar la calma. Hablemos del kit de primeros auxilios. En caso de querer tener un kit, existen algunos que son prefabricados o que se comercializan, como este caso que ya viene todo en una cajita. Pero nosotros también podemos improvisar el nuestro en un morralito, en un maletincito, algo como esto. En este caso, por ejemplo, este hasta tiene la lista de las cosas que deberíamos tener. Pero precisamente, ¿qué deberíamos tener? Podemos tener en ese kit un pequeño folletico, una guía que nos dé unas instrucciones básicas de primeros auxilios. Adicionalmente, importantísimo contar con un par de guantes o más de un par de guantes que pueden ser como estos de nitrilo o de látex para protegernos y también para evitar contagiar las heridas o contaminarlas. Hablando de contaminación de heridas, algún tipo de solución antiséptica como puede ser el alcohol isopropílico, soluciones yodadas, aunque cuidado porque las soluciones yodadas hay personas que son alérgicas, agua oxigenada o algo por el estilo. También el gel antibacterial que se ha puesto muy de moda por el tema del coronavirus o soluciones fisiológicas, los famosos sueros. Pero en caso de tener algún tipo de herida, bueno, siempre podemos utilizar también cosas como las curitas, los adhesivos, las gasas. Por eso es que es importante que tengamos eso dentro del kit. También lo que son las vendas de diferentes tamaños, vendas elásticas, vendas no elásticas, de diferentes dimensiones. Podemos contar con una linternita, aunque sea una pequeña linterna como esta, una linternita que nos vaya a alumbrar en situaciones en que sea necesario, o también tener, por supuesto, una tijerita como esta, o una pinza. O ambas cosas sería lo ideal. La tijerita y la pinza nos va a permitir sacar una espina, alguna astilla, cualquier cosa. Adicionalmente podemos tener para traumatismos este tipo de empaques de gel frío o de gel, sí, para tenerlo ahí en el congelador siempre frío. Ya hablamos de la tijera, podemos tener una tijera como esta. Así utilizamos en atención prehospitalaria y por supuesto elementos como el tensiómetro que puede ser analógico o preferiblemente digital. Incluso el torniquete que también se está utilizando hoy en día es una gran opción, o férulas maleables que se puedan adaptar como esta, también mascarilla N95. Muchísimas gracias y recuerda siempre conservar la calma, llamar al 911 y atender a los lesionados. Hablo para ti, Helio Pimentel. Un gran abrazo, Bea. Saludos a tu audiencia. Gracias, Helio, por siempre estar dispuesto a compartir lo que sabes con nosotros. Ya usted vio lo que debe tener en este kit
en casa, en el carro o incluso en la cartera. Es importante que siempre pues salgamos con preparados Sí. para lo que pueda ocurrir. Ese kit nos ayuda mucho para, sobre todo, accidentes caseros, con heridas, saber cómo manejarlas, darle el primer auxilio a los pacientes, desinfectar la herida. Si requiere atención médica, por lo menos vamos desinfectando la herida y podemos ir solucionando. Doctora, vamos a hablar sobre algunas emergencias médicas que pudieran ocurrir en casa y cómo debemos actuar. Por ejemplo, ante un infarto. Ya usted lo comentó al principio, pero vamos a repetirlo. Sí, bueno, generalmente si son pacientes que ya son con patología cardiovascular previa, ellos conocen cuáles son sus síntomas de alarma. Generalmente este tipo de pacientes siente dolor en el pecho con sus actividades, puede ser leve. Cuando ellos vean un cambio en su patrón de dolor o de lo que ellos llaman dificultad para respirar, que nosotros lo llamamos disnea, eso es un síntoma de alarma. Ellos deben consultar. Primero, no perder la calma. En este caso, sí, tiempo es oro. Tiempo es, nosotros lo llamamos miocardio viable. Si el paciente presenta dolor en el pecho, generalmente esto se acompaña de sensación de, ellos lo describen como una presión, como que le falta el aire, el cual puede localizarse solamente aquí a nivel precordial o extenderse hacia la zona de la mandíbula o el brazo izquierdo. Puede ir acompañado de sudoración. Hay pacientes que hasta relajan esfínter, tanto vesical como anal con esto. No perder la calma y enseguida llamar a un servicio de urgencia porque este paciente requiere ser trasladado a emergencia. Tomarle los signos vitales en casa. Si tiene la presión elevada, ir colocando, estos pacientes ya saben que colocarse debajo de la lengua para la tensión elevada. Y mientras lo trasladamos a un centro de urgencia. Un centro lo más cerca posible al domicilio del paciente. Ok, traumatismos. También depende de la magnitud del traumatismo. Si el paciente presenta traumatismo, sobre todo a nivel cervical, tratar de no movilizar al paciente, mantenerlo lo más cómodo posible en una superficie plana, pero si el paciente se queja de dolor a nivel del cuello, no movilizarlo ni moverlo hasta que no lleguen los servicios paramédicos y poder inmovilizar el cuello para no crear después un compromiso a nivel de la columna cervical importante. Si el paciente presenta durante ese traumatismo sangrado, podemos ir limpiando las heridas. Si es un sangrado bastante importante, ya vimos que Elio nos recomendó tener torniquetes dentro de nuestro kit de primeros auxilios, colocar un torniquete para evitar las pérdidas de sangre masivas. Desmayos. Buscar la causa. Generalmente la principal causa de los desmayos en pacientes sanos son vasovagales. Estos son pacientes que se encuentran con deshidratación o posterior a ansiedad, hipertensión. Si no hay ningún traumatismo importante, lo más recomendable es acostarlo en una superficie plana y elevarle las piernas, que eso nos ayuda a garantizar el retorno venoso. Generalmente este tipo de desmayos que son vasovagales son bastante autolimitados y el paciente recupera su estado de conciencia en pocos segundos y de manera íntegra sin ningún déficit. ¿Crisis asmática? Crisis asmáticas, bueno, estos pacientes, si ya son pacientes asmáticos conocidos, generalmente ellos tienen en casa medicación para tratar de desinflamar la vía aérea en casos de emergencia, tienen nebulizadores en casa. Lo importante es colocarse su nebulizador o si tienen algún tipo de medicamento que es a base de bombita, mientras llegan los primeros auxilios, colocárselas. Generalmente también ver como ahorita todos tenemos en casa un saturómetro por la era COVID, medir cuánto está la saturación de oxígeno y garantizarle la vía aérea a estos pacientes. Gracias, doctor. Es momento de hacer una pausa. En la próxima parte vamos a responder sus preguntas. Recuerde, estamos conversando con la doctora María Carolina Maldonado, médico internista y cardióloga. Estamos hablando sobre las emergencias médicas en casa. Ya regresamos. Estamos de regreso en AM. Recuerde, cómo actuar ante una emergencia médica en casa es el tema de hoy. Mencionamos algunas complicaciones que se pueden presentar. Vamos a seguir. Dolor abdominal, doctora, ¿qué podemos hacer? Bueno, en estos casos, identificar la zona del abdomen en el cual el paciente refiere dolor, estar pendiente si es paciente joven o edad adulto joven, estar
presente que la apendicitis es una complicación quirúrgica de emergencia, generalmente se presenta a nivel de la porción inferior del abdomen hacia el lado derecho. En las mujeres en edad reproductiva, también las patologías de ovario son bastante frecuentes de dolor abdominal, algunas requieren o no intervención médica de emergencia, consultar si tienen patología metabólica ovárica bastante frecuente, como ovario poliquístico, porque esos suelen ocurrir torsión de ovario, que son emergencias quirúrgicas. ¿Y ante un esguince? Un esguince, bueno, primero ver la zona, ver si hay aumento de volumen, si solamente es aumento de volumen, si el paciente, si es a nivel del pie o de alguna otra extremidad, si siente limitación funcional de esa extremidad, consultar. Mientras se acude, colocarse, como nos explicó, las almohaditas de gel frío, eso siempre ayuda a desinflamar, tomar un analgésico desinflamatorio y ver si en 24 horas ese dolor no cede o hay limitación funcional de la extremidad, consultar. Recuerda, estamos hablando con la doctora María Carolina Maldonado. Es momento de leer lo que dicen nuestros televidentes. Recuerden nuestras redes sociales, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB. Sebastián nos escribe: buenos días. ¿Qué hay de cierto en que si pones mantequilla en un chichón baja la hinchazón? Bueno, los remedios caseros a veces siempre, los remedios caseros de las abuelas a veces funcionan, pero no, lo más recomendable es colocarse hielo o estas almohaditas de gel frío, eso tiene mayor efectividad y un desinflamatorio. También él nos comenta, ¿se puede colocar crema fría en caso de quemada por bronceado? Crema hidratante es lo que está más recomendado. Ok. Usted también puede interactuar con nosotros, AM por GB en Instagram y en Twitter, AM-por GB. Doctora, ¿cuándo saber si podemos esperar hasta el siguiente día o debemos acudir inmediatamente a urgencias? Por ejemplo, si ocurre en la madrugada y ahorita que la emergencia está copada de pacientes con COVID, muchos médicos recomiendan que nos tratemos en casa algunas emergencias. Entonces, ¿cuándo saber que es el momento de salir y cuándo decidir que nos quedemos en casa y llamemos a nuestro médico de confianza que seguramente está atendiendo a domicilio? Sí, primero, bueno, no alarmarse. Sabemos que independientemente todas las emergencias están bien señalizadas, están separadas en todos los centros de salud. Ya llevamos 1 año y medio con la época de COVID. Todas las emergencias y las áreas de hospitalización COVID están separadas del área normal de atención de las otras patologías. Las emergencias cardiovasculares generalmente no deben esperarse en casa, son la primera causa de muerte a nivel mundial y en nuestro país. Ver hasta, dependiendo de los síntomas del paciente, si, como te digo, si es algo cardiovascular, consultar con el médico y trasladarse de manera rápida a un centro de salud. Si es alguna otra patología que pudiera ser, bien sea un cuadro febril, podemos observarlo en casa si no hay más nada asociado. Recuerden que estamos en una pandemia donde los síntomas respiratorios ahorita son alerta, podemos hacerle un seguimiento si son síntomas leves, solamente fiebre, escalofrío, tos sin compromiso respiratorio, mantenernos siempre monitoreándonos nuestra saturación y frecuencia cardíaca y ver si podemos hacer tratamiento sintomático en casa con antigripales, medicamentos para la tos. Si eso no mejora en menos de 48 horas, sí consultar consulta previa con el médico tratante para canalizar la emergencia. En el caso de tener alguna patología previa, ¿es importante tener un directorio médico al alcance de nuestros familiares? Sí, generalmente todos sus pacientes que tienen patologías crónicas, como son cardiovasculares, metabólicas, siempre tienen el contacto de su médico. Ahorita estamos en la era de la teleconsulta, de la consulta online, ya que hemos bajado las consultas presenciales por la pandemia y generalmente comunicarse ante cualquier síntoma de alarma con su médico para que le guíe la actuación tanto del paciente como del grupo familiar. Muchísimas gracias, doctora, por su compañía. Conversamos con la doctora María Carolina Maldonado, médico internista y cardiólogo. Por favor, sus puntos de contacto, sus redes sociales y si usted también está pues atendiendo en casa.
Generalmente si hago consultas, me escriben a nivel de Instagram, @macemaldonado, o en Twitter, doctora_Mace. Ahí cualquier duda o inquietud les podré ayudar. Gracias nuevamente por su compañía. Gracias y a usted, gracias por su sintonía. Recuerde que tenemos una cita este martes a las 9:30 de la mañana.